Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Muy buenos días, hoy es martes 13 de febrero del 2024. Yo soy Marcela Ávila Egleton y estamos transmitiendo su programa En su propia voz por Radio Universidad y TV UAC. El día de hoy me da muchísimo gusto tener como invitada a Yamile David. Ella es presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro. Yamile, buenos días, qué gusto tenerte. El gusto es mío, doctora. Muchas gracias por la invitación. Pues el lunes pasado, como ustedes recordarán, en el marco, además de los festejos del 5 de febrero, el presidente de la República presentó un gran paquete de iniciativas de reforma, de las cuales 18 son reformas constitucionales, y que dentro de esta amplia cantidad de propuestas, hay una que ha generado, bueno, hay varias que han generado cuestionamientos, pero una en específico que tiene que ver con la desaparición de lo que conocemos como organismos autónomos, entre los que están la Comisión Reguladora de Energía, el Coneval, que es el Consejo para la Evaluación de la Pobreza, por supuesto el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, y bueno, entre muchos otros. Yamile, ¿qué impacto tiene esto desde tu punto de vista, además, bueno, como presidenta del observatorio? ¿Qué función juegan estos organismos autónomos y cuál sería tu opinión sobre esta propuesta de iniciativas? Pues mira, Marcela, a mí me parece delicado y preocupante, ¿no? Recordemos que los órganos autónomos pues sirven como vigilantes del poder público, por lo cual es fundamental pues tener su permanencia, ¿no? Asegurar su permanencia, pero también, Marcela, yo te diría que su buen funcionamiento. A mí me parece que el hecho de querer desaparecerlos por una percepción incorrecta o no que pudiera tener su funcionamiento, pues no es la solución. A mí me parece que es una oportunidad que estamos teniendo hoy, teniendo esto en la mesa que pudiera, insisto, resultar preocupante y delicado. Me parece una buena oportunidad, Marcela, para que podamos justo revisar el funcionamiento y cómo están constituidos en lo operativo. Uno de los planteamientos que se han hecho es que que no necesariamente desaparecen las funciones, sino que se van a integrar a a diferentes áreas de la administración pública. Y bueno, justamente ese es uno de los temas preocupantes, porque si pensamos en específico con el caso del INAI, en el que si un ciudadano o ciudadana cualquiera requiere información de cualquier área del sector público y no se la ofrece de manera, no se le entrega, pues siempre se puede recurrir a la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual estas instituciones están obligadas a entregar los datos, y que en el caso de que estos organismos, y bueno, en este caso estoy refiriéndome en concreto al INAI, fueran desaparecidos o fueran absorbidos por algunas áreas de la administración pública federal, estaríamos como ciudadanía ante la posibilidad de una negativa en términos de darnos esa información.
No, por supuesto, es atentar completamente contra la transparencia y contra la rendición de cuentas que todo gobierno democrático debe hacer, ¿no? Estos órganos autónomos, pues, como yo mencionaba, vigilantes del poder público, pues sirven también de contrapeso, Marcela, y también es un complemento para justo los derechos que tenemos como ciudadanía, de acceso a la información, de derechos universales como tal, y el tener su funcionamiento dentro del sistema de gobierno, pues por supuesto que va a impedir que el objetivo de cada una de estas instituciones se pueda llevar de una manera eficaz, independiente y realmente transparente, ¿no? Nosotros, como tú sabes, en el observatorio, tú eres parte, consejero de este ejercicio ciudadano, en donde, como bien mencionas, cuando directamente el municipio no entrega una información completa, recurrimos precisamente a la Plataforma Nacional de Transparencia, pues para tener este acceso a la información. Entonces, pues no siendo órganos independientes y estando dentro de un organigrama de un sistema de gobierno, definitivamente pues acorta, ¿no?, los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos para la transparencia. Y que además es mi impresión de que si bien efectivamente son organismos que se pueden reformar, que se pueden mejorar, siempre hay una posibilidad de mejora. Lo cierto es que a lo largo de esta administración, de este sexenio, hemos visto cómo se han ido debilitando, ¿no? Cómo se han detenido los nombramientos de algunos de sus integrantes. Bueno, quizá el caso más visible ha sido el del propio INAI, que incluso tuvo que recurrir a la Corte para poder sesionar, porque por la falta de integrantes no estaba facultado por la ley. Pero, digamos, no parece pues una ocurrencia de fin de sexenio, sino más bien refuerza una estrategia que venimos viendo desde que inició esta administración. Sí, yo creo que mira, en este país y en todos los que nos regimos por sistemas democráticos, lo que tendríamos que hacer más bien, en vez de desaparecer, es fortalecer las instituciones, Marcela, pero también tenemos que dignificarlas. ¿A qué me refiero? Es un hecho, es una realidad que sí sucede, que muchos organismos autónomos no funcionan con esta autonomía que debería de existir. Eso es cierto, es una realidad y sucede. Entonces, yo, como te comentaba hace un momento, abonaría más bien a que se revisara el funcionamiento de estos organismos, a que revisáramos cómo son justo designados, el proceso de selección de sus titulares, asegurar que los titulares que están a cargo de estas dependencias realmente sean independientes, autónomos, y que las áreas operativas funcionen como deben de funcionar con los presupuestos adecuados. Pero insisto, o sea, hombre, más allá de que pueda suceder o no, que se aprueben estas iniciativas de reformas, yo creo que la forma es fondo, ¿no? También como lo mencionamos, y desde un inicio, pues también en este gobierno se ha denostado mucho a las instituciones, se ha denostado a las organizaciones de la sociedad civil como nosotros somos, en el caso del observatorio, y hombre, que realidades hay muchas, no podemos negarlo, pero también no podemos negar que hay quienes sí hacemos un trabajo genuino, un trabajo de transparencia y que abonamos por la libertad de derechos y de información. Entonces, en el caso que tú comentas específicamente del INAI, bueno, pues, hombre, es un organismo que defiende y garantiza el derecho a la información, ¿no?, a través de todas las instituciones públicas que están obligadas a darnos información, pero también garantiza el uso adecuado de nuestros datos personales, ¿no? Los derechos de acceso, la oposición que toda persona tiene con respecto a su información. Y ahorita en estos tiempos, Marcela, que estamos viviendo inmersos en redes sociales, con el tema de la inteligencia artificial que no está legislada en ningún país del mundo, y que es preocupante el manejo de información que están teniendo. Hemos visto, hombre, muchos casos de Cambridge Analytica. Hemos visto cómo esta información de nosotros puede usarse de una mala manera. Desaparecer estas instituciones que garantizan estos derechos, pues la verdad es preocupante.
me parece que además pues son instituciones relativamente recientes de nuestra democracia, ¿no? Surgen después de la alternancia presidencial del 2000, por lo menos en el caso del INAI, y que quizá para muchas personas es una institución que no tiene impacto en su vida cotidiana, cuando en realidad pues muchas de las funciones que cumplen tienen que ver, como mencionabas, con el tema de la protección de datos personales, y que pues hace 23 años en este país no existía. Por supuesto, tampoco existían pues, ni las redes sociales, ni la amplia posibilidad o de las posibilidades que ha generado el Internet, pero sí tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Y me parece que en ese sentido, pues o bien lo damos por hecho, y seguramente las generaciones más jóvenes lo ven como algo que siempre ha existido, cuando pues lo cierto es que no. Pero no vemos, al final del día pareciera que hay tantas instituciones que forman parte del Estado mexicano que no queda claro, que no nos queda claro como ciudadanas y ciudadanos qué es lo que hacen y por qué son importantes, y en ese sentido pues es más fácil el borrarlas del mapa, ¿no? Creo que en el caso, por ejemplo, de las protestas en la defensa del INE que se llevaron a cabo a finales de 2022 y a principios de 2023, por ejemplo, pues la figura del INE generaba cierto consenso en algunos sectores de la sociedad, pero lo cierto es que estas otras instituciones o organismos autónomos pues no parecen estar tan vinculadas con nosotros. Completamente, Marcela, pero ahí justo, mira, es un tema que tú y yo mencionábamos esta misma semana cuando coincidimos en este ejercicio ciudadano de evaluación a los gobiernos, que es un tema de corresponsabilidad, Marcela. Mira, la ciudadanía señala mucho, ¿no? Critica, se ofende, se frustra, y claro, con justificada razón, porque hay muchas cosas que no funcionan, pero tampoco, la mayoría tampoco está dispuesto a involucrarse de otra manera. Y en un simple ejemplo, como tú lo estás diciendo, pero que es simple y profundo a la vez y complejo, que es de informarnos. O sea, ya si no vas a hacer una participación de manera más contundente o activa, ¿no? Dentro de los temas públicos, pues al menos hay que informarnos. Y como tú bien dices, hay que informarnos para qué existen estos organismos. La mayoría de la gente tampoco hace una diferenciación en qué cae de responsabilidad entre un municipio, entre un estado, entre la federación, y atacamos, ¿no? Sin información completa. Entonces, ahorita que tú mencionas, y justo hablando de este caso del INAI, por supuesto que es un organismo que se creó recientemente, ¿no? No es tan nuevo, no es que se haya creado el año pasado, y aunque así fuera, son organismos que se van construyendo con base a las demandas de las realidades actuales, ¿no? Como tú bien dices, hace 20 años, pues si bien por supuesto que existía el Internet y redes sociales diferentes, no tenían tanto auge ni tenían tanto impacto como lo tienen hoy en día. Entonces, con base en la realidad que estamos viviendo en el mundo, con los avances tecnológicos que se van viviendo, pues tenemos que ir actualizando justo nuestras leyes, tenemos que ir actualizando nuestros propios reglamentos, nuestros propios organismos, nuestros sistemas de gobierno, para atender las realidades que hoy se tienen, Marcela. Y no, insisto, o sea, a mí me pareciera que nada más darles un corte, pues es retroceder, ¿no? Es como llegar y nada más. Yo ahora me viene a la mente, seguramente lo habrás visto, este video donde está el presidente Milei, el presidente de Argentina, en donde tiene un pizarrón grande y tiene todos los organismos, y hasta en tono como de burla va avanzando y va diciendo, no, porque creo que no funciona, no. Y hombre, y parecía que ni siquiera ha tenido un diagnóstico profundo de lo que realmente es y cómo funciona, ¿no? Nada más una percepción de que no funciona y pongo en la cama. Me parece que es delicado, Marcela, y me parece que hoy en día los ciudadanos tenemos que informarnos y ejercer nuestra voz, ¿no?
Claro, y digo un poco como para aterrizar esta parte de para qué sirven, ¿no? Que a veces nos resulta tan lejano. Hago referencia al ejercicio que se presentó por parte del observatorio hace unos días. Si un candidato o candidata, en este caso a una presidencia municipal, se compromete a dar un seguimiento o ir informando al observatorio en términos de las acciones que va llevando a cabo en determinados temas y el grado de avance, bueno, y después se le solicita, una vez que resulta electa o electo, se le solicita esa información y ese, pues ahora presidenta o presidente municipal, pues decide no darla, pues la ciudadanía tiene pocos elementos para evaluar qué tan bien ha hecho su función, ¿no? Y lo cierto es que vemos que al final del día, pues nosotros como ciudadanos nos enteramos de lo que ellos nos quieren informar a partir de sus promocionales y del gasto que hacen en los informes, etcétera. Pero si queremos hacer un trabajo un poco más analítico y saber en qué medida están cumpliendo con los objetivos que ellos mismos se trazaron en su plan municipal de desarrollo, porque además ni siquiera es un plan que se les exigió que se presentara tal cual, sino que ellos con su equipo de trabajo proponen un plan de trabajo bueno, y desde el observatorio se evalúa. Entonces, si un presidente municipal no quiere informar cuáles son los avances, pues justamente ahí es donde entran los organismos de transparencia que le permiten a la ciudadanía, en este caso, pues organizada alrededor del observatorio, evaluar si han cumplido o no. Y aún así nos encontramos con que hay información que, a pesar de solicitarse por la Plataforma Nacional de Transparencia, ellos pues se niegan a dar. Eso tiene, sin duda, pues un impacto en la forma en la que evaluamos a nuestras y nuestros gobernantes, ¿no? Digo, estamos a unos meses de un proceso electoral en el que se renovarán, en el caso de Querétaro, los 18 ayuntamientos y la totalidad del Congreso local, además de los cargos federales. Y yo creo que como ciudadanía nos, digo, además de que es nuestra obligación informarnos, pues nos ayuda tener esa información que se va recolectando a partir de esos mecanismos de transparencia. Por supuesto, Marcela. Mira, yo creo que, como tú bien dices, para aterrizar de manera concreta, es que los organismos autónomos forman parte de la estructura del Estado, pero también se convierten en un poder más para hacer un contrapeso. A ver, en nuestro país tenemos los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y que generalmente el mayor peso que se le da siempre es al ejecutivo, ¿no? Es el que tiene el más poder y más fuerza para poder actuar. El organismo autónomo se convierte en un poder más para nosotros como ciudadanía, como tú bien comentas, ¿no? Para poder ser un contrapeso, para poder justo tener vías de acceso, para poder vías de información, para saber qué están haciendo nuestros gobernantes. Justo como que bueno, muy buen ejemplo que tú mencionas y te lo agradezco. Recordemos, dos municipios, de que fue Huimilpan y Jalpan, que no quisieron dar información que nosotros requerimos, pues gracias a que existe una plataforma nacional de transparencia, pudimos tener información de lo que estaba haciendo y lo que estaba haciendo el propio municipio. Entonces, pues si se recortan o si se meten dentro de una estructura y se les quita esta independencia, pues cada vez como ciudadanos tendremos menos derechos, Marcela, y yo creo que eso es lo importante, y yo creo que eso es lo que hay que resaltar, y para que quede mucho más claro y sea más simple, nos acortan y nos limitan nuestros derechos y con la desaparición de los organismos autónomos. Creo que además, digo, cada uno de ellos, cada uno de estos organismos que están planteados en la iniciativa, bueno, por supuesto que desempeñan funciones distintas y bueno, no nos alcanzarían varios programas para discutirlo, pero me parece que, por ejemplo, con el tema del Coneval, ¿no? Con este organismo que se centra en la medición de la pobreza, pues si bien es posible que lo pudiera absorber el INEGI y podría haber otras vías, lo cierto es que pues
hay un trabajo realizado de muchos años que se pierde si no se mantienen esas mismas metodologías, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene implicaciones en las políticas públicas. Claro, y y habrá que ver también, Marcela, en estos casos, ¿no? En donde dice, bueno, a lo mejor que se vaya al INEGI, pero entonces le van a dar doble presupuesto al INEGI. Claro. O sea, es que eso hay que revisar, ¿no? O sea, es cómo va a funcionar ahora, con qué recursos. De por sí, a mí me parece que el INEGI y Coneval hacen unos esfuerzos muy grandes, muy importantes el tener esta información, y se siguen quedando cortos, Marcela, porque el presupuesto nunca es suficiente y que lamentablemente los gobiernos poco invierten en tema de diagnóstico, lo hemos platicado y lo sabemos, ¿no? En diagnósticos, en medición, y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, me parece que al revés, deberíamos de fortalecer para tener una visión mucho más clara y real de cómo está la situación en nuestro país, ¿no? De realmente en el caso de Coneval, ¿no? Hablando, cuánta pobreza existe, cuáles son las medidas que sí están funcionando, qué hizo tal o cual Estado para reducir la pobreza, qué podemos replicar, qué política pública no está funcionando. Pero pues si no se mide de manera adecuada y le recortas funciones y le recortas presupuesto, pues entonces vamos a vivir en un país en donde las estadísticas las va a dar el propio gobierno y entonces no vamos a estar enterándonos más que de la realidad que nos quieran decir ellos, y me parece preocupante. Que además ya pasamos por ahí, ¿no? Creo que, cualquier persona que tenga más de 40 años, pues tendrá por lo menos alguna memoria de cómo se llevaban a cabo estas cosas en el pasado, ¿no? Cuando el entonces partido hegemónico, el PRI, tomaba todas las decisiones, finalmente pues nos daban los datos que nos querían dar. Y claro que la estadística que circulaba pues no garantizaba que pudiéramos tener una información fidedigna y finalmente pues eso pues impacta en muchos ámbitos de la vida pública. Sí, por supuesto. Entonces se trata de ir avanzando, pero mira, yo reitero mucho eso, pareciera, mira, como ciudadanía también queremos todo, Marcela, o sea, queremos sí opinar, pero también queremos que nos resuelvan, pero no quiero poner de mi tiempo, pero no quiero que me cortes mis libertades. Vuelvo a lo mismo, o sea, necesitamos actuar con responsabilidad, ¿no? Y hacer uso realmente de la estructura de gobierno democrática que tenemos para poder incidir. Pero lamentablemente, como el ciudadano poco se involucra y poco se informa, pues a lo mejor no defiende con tanta furia, con tanta fuerza estas instituciones que deben de permanecer. Y entonces cuando no estás informado es muy fácil que un gobierno te pueda venir con una narrativa que empate con las necesidades que tú estás viviendo y te diga que te las va a resolver, y entonces pues apruebas a que digas todo que sí. Entonces la información es poder. Necesitamos tener la información como ciudadanía para poder poner los temas en la mesa, ¿no? Con el gobierno. Y lo cierto es que si no lo defendemos nosotros, no habrá quien defienda estas instituciones y estos logros que además han sido pues producto de mucho trabajo de muchas personas a lo largo de muchos años. Estamos ya sobre el tiempo. Yamile, una reflexión final. Pues esta reflexión, mira, que viene a lo mismo que hemos comentado durante este espacio, Marcela. Recordarles a todas y todos quienes nos están escuchando que vivimos en un sistema democrático, que sin la participación ciudadana activa poco vamos a lograr de los cambios que queremos ver, y vamos a seguir en este círculo vicioso de ver y ver y ver pasar funcionarios, de vivir en la frustración, de no querer, de no tener ese contexto que queremos ver en nuestro país y desarrollo para nosotros mismos. Entonces, la respuesta y la clave es que nos informemos, es que defendamos las instituciones, pero que también exijamos el buen funcionamiento de estas instituciones. Claro, el estar
el cuestionar la desaparición de las instituciones o de estos organismos en concreto no quiere decir que hagan todo de la manera correcta y que no se pueda mejorar. Pues muchísimas gracias, Yamile David, presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted por acompañarnos y que tenga un muy buen día. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.